Permítame compartir con ustedes mi pantalla. Señorita Morillo, ¿se ve mi pantalla en este momento? Sí se ve. Perfecto, gracias. Bueno, apaguen las cámaras, por favor. Las personas que tienen encendidas, apaguen las cámaras, por favor. Ok, comencemos entonces. Vamos a empezar con la unidad número 2. ¿Sí? Si ustedes van haciendo el seguimiento del sílabus, nos corresponde ya entrar a ver lo que es el agua. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar viendo esto. Empecemos. El agua es un líquido anómalo porque es una mezcla de 18 compuestos posibles derivados de los 3 isótopos que presenta cada uno de los átomos que componen su molécula. Tiene un calor específico elevado, tiene mayor densidad en estado líquido que en estado sólido. Desde el punto de vista químico debería ser un gas a temperatura ambiente. Además tiene una elevada conductividad térmica, fuerte poder ionizante, una elevada constante dieléctrica, gran poder disolvente. Tiene la propiedad de producir la disociación electrolítica y la hidrólisis. Es la única sustancia que se encuentra sobre la Tierra en los 3 estados, y es el componente mayoritario de los seres vivos en los que juega un papel fundamental. Sigamos. El agua cubre el 71% de la superficie de la corteza terrestre. En los océanos se concentra el 96.5% del agua total. Glaciares y casquetes polares tienen el 1,74%, depósitos subterráneos, acuíferos, permafrost, y los glaciares continentales 1,72%, y el restante 0.04% se reparte en lagos, humedad del suelo, atmósfera, embalses, ríos y seres vivos. Aquí hay que hacer una acotación, importante también un análisis sobre la disponibilidad del recurso agua. En realidad nosotros lo que tenemos de agua es bastante, ¿sí? Las 3/4 partes del planeta Tierra es agua. Pero de esas 3/4 partes, el 96.5% del agua total está en los océanos. Es decir, es agua salada. El resto se encuentra en ciertos puntos, ejemplo, casquetes polares, glaciares, que no podemos obtener. Existen lugares en el mundo en donde sí colocan, sí se hace la obtención de aguas subterráneas. Pero en realidad el grueso de todo el agua se encuentra en el 0.04%. De este 0.04%, se dice que aproximadamente se tiene para consumo un 0.001%. ¿Por qué? Porque no todos los ríos, lagos, están en la capacidad de ser consumidos. La calidad de ellos es pésima. El proceso de potabilización sería extremadamente costoso. El agua no se va a acabar. Mucha gente dice el agua se acaba. No, el agua nunca se va a acabar. Lo que sí se va a acabar son las fuentes de agua tales que permitan una potabilización del líquido vital. Sigamos. El agua es la biomolécula más abundante en el ser humano. Constituye un 65 a un 70% del peso del cuerpo, debiéndose mantener alrededor de estos valores. De lo contrario, nuestro organismo sufriría graves situaciones patológicas. La importancia del estudio del agua escribe que casi todas las reacciones bioquímicas del organismo tienen lugar en medios acuosos. Como podemos observar en la gráfica, se dice, ¿no?, que nosotros, los seres humanos, tenemos del 65 al 75% de nuestro peso, nuestro volumen es agua. Más de la mitad de nosotros estamos compuestos por agua. Un árbol es 50% agua, 50% sólido. Una manzana, 85% agua, el siguiente es sólido. La molécula de agua tiene un carácter tetraédrico, ¿ya? Como observamos, los átomos de hidrógeno se encuentran separados del de oxígeno un ángulo de 104.5 grados, ¿ya? Y distanciados una distancia de 0,96 Armstrongs. Esa es la molécula de agua. Como dice, dos átomos de hidrógeno están unidos al átomo de oxígeno mediante un enlace covalente. Pero la molécula de agua no es lineal y tiene una forma triangular, formando enlaces OH a un ángulo de 105 grados, 104.5. Bueno, ahí está, no pasa nada. Es decir, estos enlaces de aquí, que ustedes observan, que unen al oxígeno,
Son conocidos como los enlaces covalentes. ¿No? Son enlaces covalentes. En la molécula de agua, cada hidrógeno comparte con el oxígeno un par de electrones. Pero como el oxígeno es más electronegativo, la pareja de electrones está algo más cerca del oxígeno, quedando este con carga negativa y el hidrógeno con carga positiva. Por lo tanto, la molécula de agua es considerada como polar. ¿Ya? Dando algunas características. Las moléculas de agua se atraen entre sí. Este enlace es conocido como puentes de hidrógeno. Es intermolecular y es bastante más débil que el enlace covalente entre las moléculas de agua. Entonces, como pueden observar nosotros aquí, y vamos a hacer una gráfica, tengo el oxígeno, une con los hidrógenos. Estos son enlaces covalentes. Si yo quiero unirle a esta molécula con otra, se lo hace a través de los famosos puentes de hidrógeno. ¿Ya? Estos son los puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno, en otras palabras, son los causantes de que el agua tenga propiedades medias particulares. ¿Ya? Estos puentes de hidrógeno permiten unirse entre moléculas de agua o también anexarse con otro tipo de moléculas. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Por favor, levante su mano. Ok, continuamos. Vamos a ver las propiedades físico-químicas del agua. Primera propiedad físico-química del agua. Tiene acción disolvente. El agua es el líquido que más sustancias disuelve, por eso su nombre como el disolvente universal. Se debe a que los puentes de hidrógeno que forma con otras sustancias, ¿ya? Este es el motivo, los puentes de hidrógeno que forman con otras sustancias, y a que éstas se disuelven cuando interaccionan con las moléculas polares del agua. Tiene una fuerza de cohesión entre sus moléculas, ¿sí? Es decir, los puentes de hidrógeno nuevamente, ¿sí ven? Aquí están los puentes de hidrógeno. Los que están aquí, puentes de hidrógeno. ¿Sí? Estos puentes de hidrógeno lo que hacen es mantener fuertemente unidas a las moléculas de agua. Lo que hace que se forme una estructura compacta que la convierte en un líquido casi incompresible. Entonces, ¿cuál es la característica que le da la fuerza de cohesión en el agua? Que sea un líquido casi incompresible. Eso es lo que permite, o lo que ha permitido, el uso de la fuerza hidráulica, ¿sí? Por ejemplo, con las gatas hidráulicas para el levantamiento de pesos, ¿no? Yo creo que llega un punto en el que si yo tuviera, ¿sí? Si yo tuviera, digamos, aquí un cilindro, ¿ya? Y yo tengo agua hasta cierto punto, ¿ya? Tengo agua hasta cierto punto, y yo empiezo a colocarle peso sin permitir que el agua salga, ¿sí? Por ningún lado, y yo le coloco una carga, va a llegar un punto en el que el agua estará ya sin poder comprimirse más. Y se generará una fuerza reactiva que tratará de empujarle al peso que yo le estoy dando. ¿Sí? Entonces, esa es la característica. Tiene una elevada fuerza de adhesión. ¿Sí? Nuevamente, los puentes de hidrógeno son los responsables de esta propiedad. ¿Por qué? Porque al establecerse entre estos y otras moléculas polares, y es responsable con la cohesión del famoso fenómeno de la capilaridad. ¿Sí? Sigamos. Tiene una característica interesante el agua. Su densidad máxima es a 4 grados centígrados. Quiere decir que la densidad máxima del agua, es decir, la famosa densidad que nosotros conocemos de 1, ¿sí? Solamente se lo obtiene a 4 grados centígrados o de 4 grados centígrados en adelante. Este comportamiento anómalo permite que el hielo flote en el agua. Esta densidad anómala permite, por ejemplo, la existencia de vida marina en los casquetes polares, ya que el hielo flotante actúa como aislante térmico, impidiendo que la masa oceánica se congele. Y es así, o sea, ustedes ponen en un vaso hielo y el hielo flota, pero es agua. O sea, ¿por qué flota? Es porque tiene una densidad menor por la temperatura. El hielo empieza a calentarse, ¿sí? Empieza a aumentar su temperatura y puede irse al fondo, ¿sí? Porque ya llega a una temperatura que le permite tener una densidad igual a la del agua como tal. Tiene un elevado calor específico, ¿sí? Tiene un elevado calor específico el agua.
El calor específico como concepto me dice que es el calor necesario para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado centígrado entre 15 a 16 grados centígrados. En otras palabras, me dice que es la dificultad que opone el agua a ser calentada o a ser enfriada. Tiene un valor elevado, como decimos, 1 caloría por cada grado centígrado. Y esto es debido a que los puentes de hidrógeno nuevamente absorben mucha energía y retrasan el calentamiento o el enfriamiento. El agua se demora mucho en calentarse, de la misma forma se demora mucho en enfriarse. ¿Ya? Tiene una característica muy interesante este asunto. Eso es el elevado calor específico. Sigamos. Punto de ebullición. Como concepto, el punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor iguala a la presión atmosférica. Por ejemplo, a nivel del mar, la presión atmosférica es de 1 atmósfera o 760 milímetros de mercurio. El punto de ebullición del agua entonces a esta presión será de 100 grados centígrados. ¿Por qué? Porque a esta temperatura la presión de vapor alcanza la presión de 1 atmósfera. Eso es como concepto el punto de ebullición. ¿Qué pasa con el agua? El agua tiene una elevada temperatura de ebullición. En comparación con otros hidruros, la temperatura de ebullición del agua es elevada. ¿Sí? Es 100 grados a 1 atmósfera. Evidentemente en nuestra ciudad, aquí en Quito, es menos, pero igual es elevado. ¿Qué genera esto? Genera que el agua se mantenga líquida en un amplio margen de temperatura. Esto posibilita la vida en diferentes climas, incluso a temperaturas extremas. ¿Sí? Punto de fusión. Como concepto, me dice que el punto de fusión es la temperatura a la cual el estado sólido y el estado líquido de una sustancia coexisten en equilibrio térmico a una presión de 1 atmósfera. Para el agua, esa temperatura es a los 0 grados centígrados. Si nosotros ponemos estos conceptos en una gráfica XY, en donde en el eje de las X colocamos el tiempo y en Y la temperatura, podemos observar muy claramente lo que estamos hablando. El punto de fusión, a 0 grados. ¿Sí? Está coexistiendo entre sólido y líquido. ¿Ya? Por lo tanto, por eso se dice es hielo y agua. Menos de 0 grados, efectivamente tenemos ya hielo. Entre 0 y 100, ¿sí? Entre 0 y 100, nosotros hablamos de que es agua. ¿Sí? O sea, se mantiene líquido en un rango de temperatura muy elevado. A los 100 grados centígrados, llego al punto de ebullición, tengo agua y vapor. Si ustedes no agregan un tipo de energía extra, se mantendrá en 100 grados centígrados y será agua y vapor. Pero si yo adiciono más energía a la que está calentándose, es decir, quiero superar los 100 grados centígrados, evidentemente voy a generar vapor de agua. Preguntas hasta aquí, por favor, levanten su mano. Caso contrario, continúo. Ok, continúo entonces. Tensión superficial. Como concepto, se dice que la tensión superficial es el fenómeno por el cual la superficie de un líquido tiende a comportarse como si fuera una delgada película elástica. La tensión superficial se debe a que las fuerzas que afectan a cada molécula son diferentes en el interior del líquido y en la superficie. Si nosotros esto lo llevamos a una gráfica, me dice que, miren las moléculas de agua, ¿no? Al interior del líquido actúan de una forma y en la parte externa actúan de otra. ¿Por qué? Porque lo que dice es que las fuerzas de tensión superficial tienden a minimizar la energía en la superficie del fluido, haciendo que éstas tengan una tendencia a una forma esférica. En otras palabras, como observan aquí, en la superficie, todas las fuerzas que están que van hacia la parte externa se anulan. Y lo que pasa es que en realidad existen fuerzas hacia el interior, solo esas nomás existen, ¿ya? Por eso es como que está jalándole. ¿Ya? Por eso se mantiene una delgada película elástica. Al interior sucede esto. Lo mismo pasa con una gota de agua. Es como que yo aquí en la gota de agua tuviera aquí la molécula en la parte externa. Entonces las fuerzas empiezan a ser solamente para el interior. A diferencia que acá adentro tendría evidentemente a todos los sentidos.
Por eso la gota de agua tiene una forma esférica. La tensión superficial facilita, por ejemplo, procesos fotosintéticos en el agua. Romper la tensión superficial imposibilita, daña, altera procesos fotosintéticos en el agua. Un contaminante que altera la tensión superficial, o bueno, dos contaminantes que les puedo dar de ejemplo, que alteran la tensión superficial, son los tensoactivos, conocidos también como los detergentes, y los aceites y las grasas. Hasta aquí, por favor, ¿tienen alguna pregunta? Ok, vamos a quedar hasta ahí por la clase de hoy. El próximo día, jueves, no se olviden, tenemos la práctica número 1. El próximo día, lunes, no hay asistencia por lo de las vacunaciones que les había comentado. Y nos retiraremos a la clase después el siguiente jueves. ¿Ok? Si no hay preguntas, quedamos hasta ahí. Por favor, preguntas. ¿No? Ok. Entonces nos vemos este día jueves. Una buena semana. Hasta luego con todos. Gracias, Inge. Gracias, buen día. Muchas gracias, hasta luego.